¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, sorprende sacando cara por la expresidenta transitoria Yanine Áñez. Carlos Mesa dijo que afirmará hasta el día en que él muera que el gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno constitucional. Yo en este momento afirmo, como he afirmado siempre y afirmaré hasta el día en que me muera, que el gobierno de la señora Yanine Áñez ha sido un gobierno constitucional, cumpliendo rigurosamente la sucesión constitucional, afirmó el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien aseguró que la persecución política de la que es objeto junto a otros miembros de la oposición es una cortina de humo de Evo Morales y Luis Arce Catacora, para no hablar de la crisis económica y de la situación de contagios y enfermos por coronavirus. Escuchemos las palabras de Carlos Mesa y luego continuamos. Yo soy un hombre que cree en la democracia, que cree en la Constitución, que respeta la democracia y que respeta la Constitución. Pregúntamelo tú ahora a mí. ¿Crees tú, Carlos Mesa, que la expresidenta Áñez es la presidenta constitucional en el momento de la crisis? La respuesta es sí. La expresidenta Yanine Áñez fue presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, siguiendo rigurosamente la sucesión constitucional. Esa es mi respuesta. Continúo. A lo largo del gobierno de la expresidenta Áñez, yo he sido profundamente crítico a su gestión y he sido rigurosa y claramente contrario al disparate y al gran error que cometió de ser candidata vulnerando el mandato popular. Y lamento mucho que haya sido rodeada de personas descalificadas en su gobierno. Y creo que tiene que ser investigada. Y creo que el hecho de que haya sido una presidenta constitucional no quita sus responsabilidades y las que debe asumir ante la sociedad. Pero no nos confundamos, José Luis. No necesitas preguntarme qué opinaba yo. Yo en este momento afirmo, como he afirmado siempre y afirmaré hasta el día en que me muera, en que este gobierno, el de la señora Áñez, ha sido un gobierno constitucional, cumpliendo rigurosamente la sucesión constitucional. Muy buenos días, José Luis. Un gusto conversar contigo y a disposición para hablar del tema que has presentado en el inicio del programa. Bien, Carlos, en este caso hay una especie de artillería que se ha apuntado contra su persona. Se dice que lo van a incluir en el tema del juicio o del proceso del golpe de Estado. ¿Cuál va a ser su actitud respecto a estas posibilidades? En realidad estamos en un punto intermedio. Ya han dado el primer paso al convocarme como testigo en el falso caso del golpe de Estado, y no tengo duda de que seguirán presionando y seguirán tratando de llevarme hacia ese camino, al camino que puede ser el camino de la imputación. Me parece que es una posibilidad, no la descarto y estoy preparado para ella. Igual que he hecho a lo largo de los años en que he sido perseguido políticamente desde que dejé la presidencia, con más de 7 casos, Quiborax, el caso de Camargo Correa, el caso Misiles, el caso Gastos Reservados, que han sido investigados y que han sido desarrollados, algunos de los cuales sigue pendiente. Mi actitud ha sido siempre mantenerme en Bolivia, como no puede ser de otra manera, y presentarme a todas las convocatorias, sea del fiscal general del Estado o sea de un fiscal de materia, como es este caso curioso en el que un fiscal de materia se ocupa nada menos que de una acusación que tiene que ver con un supuesto elemento que hace al daño o que daña al país en su conjunto y que trata, por supuesto, de cubrir y blanquear el fraude gigantesco que hizo Evo Morales para destruir la sucesión constitucional, dejar vacante el cargo, huir del país y crear esta falacia en la que estamos metidos ahora. Bien, en los días que ocurrieron después de las elecciones del 20 de octubre del 2019, se planteó la posibilidad, una vez que se conoció el mismo 20 de octubre a la noche, recuerdo perfectamente que alrededor de las 11 de la noche
usted salió a reclamar porque se había parado el TREP, lo que era el TREP en ese entonces, el recuento de votos, que no era oficial, vamos a decirlo. Vino después una sucesión de hechos que terminaron el 10 de noviembre a las 16:51 hora en la que Evo Morales renunció a la presidencia del país. ¿Cuáles fueron los motivos por los que usted, su partido, Comunidad Ciudadana, no aceptaron en algún momento el planteamiento de ir a una segunda vuelta electoral en ese entonces, en octubre del 2019? ¿Podemos ir reconstruyendo esas partes de lo que pasó en octubre y noviembre del 2019? Empecemos por decir, José Luis, que estamos, yo lo entiendo lógicamente, trabajo periodístico así tiene que plantearse, estamos en un debate surrealista sobre una mentira. Y ese debate surrealista pretende hacerle creer al país algo que no existió o pretende tergiversar algo que sí existió. Los bolivianos, millones de bolivianos, no Carlos Mesa, ni tú, ni Comunidad Ciudadana, ni el MAS, millones de bolivianos salimos a protestar después del fraude del 2019. Y los hechos están a la vista. Las irregularidades de ese proceso condujeron a la renuncia de Morales. Nadie puede concatenar una cosa sin la otra. Es decir, la renuncia de Evo Morales es producto del fraude. El fraude genera una indignación nacional. La indignación nacional genera una movilización masiva en el conjunto del país, particularmente en las principales ciudades, en las capitales del departamento. Literalmente millones de bolivianos se vuelcan a la calle y el nivel de temperatura, sin romper el concepto de democracia y derecho a la libre expresión en paz, va subiendo y subiendo y subiendo. Y por lo tanto las posiciones pasan de un nivel, la denuncia del fraude, la exigencia de la segunda vuelta y la exigencia de la anulación de las elecciones, que tiene que ver no con una candidatura, no con una persona, tiene que ver con la sensación de un pueblo que se ve burlado en sus decisiones. En ese contexto y en su soberanía, se le está escamoteando, se le estaba robando el voto y por supuesto el triunfo a Comunidad Ciudadana, que sin ninguna duda hubiese ganado en segunda vuelta. En consecuencia, empecemos por subrayar que no nos cuenten una historia y no tenemos que explicar una historia, que la hemos vivido. Que nos cuenten ahora que hubo un golpe de Estado. Todos lo sabemos, todos hemos vivido el fraude. Es decir, la renuncia de Morales no es una decisión graciosa, gratuita, de quien renuncia y huye porque quiere renunciar. Es el producto de una acción delictiva, dolosa, que comete Evo Morales, que está probada de manera más que suficiente por la auditoría de la OEA, que es una auditoría pedida por Morales. Esto es muy importante. A veces alguna gente puede creer, la manera de mentir sistemática del MAS, que la auditoría la pidió la oposición. La oposición no pidió la auditoría, y no la pidió porque desconfiaba de Luis Almagro, porque Luis Almagro había sido invitado en 2017 por el gobierno de Evo Morales con gran pompa y parafernalia en La Paz primero y en el Chapare después, la inolvidable guirnalda de hojas de coca que le pusieron a Luis Almagro planteaba una seria duda cuando él reivindicó el derecho de Morales de ser candidato cuando había vulnerado y burlado el 21 de febrero. Por lo tanto, la respuesta no la doy yo, José Luis, la da el país, al que no le van a contar una cosa por otra y no le van a mentir como si fueran tontos o como si fuéramos personas minusválidas mentales. Eso no puede ser. Todo esto surge nuevamente cuando la expresidenta Yanine Áñez hace declaraciones en el proceso que se le sigue. Habla del día 10 de noviembre y habla de una llamada de Ricardo Paz. Y habla de unas consultas que se le hicieron a usted en ese momento para ver si
Yanine Áñez, era la salida constitucional y todo ello. En ese momento vuelve a inflarse el tema del golpe de Estado, que es lo que maneja el gobierno. ¿Qué pasó en las horas anteriores al 10 de noviembre del 2019? Hablemos del 9 de noviembre, cuando Luis Fernando Camacho llega a la Plaza Murillo, ingresa al Palacio de Gobierno. Se habla de un montón de hechos que ocurrieron en esos días previos. ¿Usted qué hacía, digamos, el 7, 8, 9 de noviembre? Primero, José Luis, tu pregunta tiene que ver con una declaración de la expresidenta Yanine Áñez. Precisemos el contenido de esa declaración. Esa declaración es una mezcla de dos cosas, muy sugestivas y tan surrealistas y tan increíbles y tan grotescas que es necesario establecerlas. Por las razones que fuera, pero yo creo, como lo he dicho ante la Fiscalía, la expresidenta Áñez está sometida a una presión psicológica muy grande, está bajo la presión carcelaria y bajo un tratamiento francamente abusivo por parte de las autoridades, lo cual pone en duda la libertad real de declaración de la expresidenta, que de manera insólita mezcla su declaración con dos ingredientes. Un ingrediente es la lectura de un capítulo del libro La Revolución de las Pititas, publicado por Página 7, que lee textualmente, y otra parte que es su propia declaración en aquellos hechos en los que ella participó. La primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede ser posible que la Fiscalía tome como buena una declaración en la que la expresidenta no estuvo presente, ni fue testigo, ni fue parte de, es decir, los acontecimientos que ocurrieron durante el día 10 de noviembre del año 2019 en la ciudad de La Paz, cuando ella estaba en ese momento en la ciudad de Trinidad? Nadie puede testificar, ni relatar, ni describir hechos ni que vivió, ni que no tuvo que ver ni directa ni indirectamente. Primer punto. Segundo punto, una curiosidad importante. Tomamos en cuenta las declaraciones de la expresidenta Yanine Áñez mezcladas entre lectura de un libro y su propio testimonio, y no tomamos en cuenta, que no tome en cuenta eso la Fiscalía, ya es una vergüenza. El documento de 20 páginas que el pasado martes hizo conocer la Iglesia Católica. José Luis, la Iglesia Católica ha publicado un documento de 20 páginas en el que hace un relato detallado desde el 20 de octubre del 2019 hasta el 20 de enero del 2020 y muy detallado de lo que ocurrió el día 10 de noviembre y sus protagonistas. Y en ese relato muy detallado que la Iglesia Católica hace, y que por supuesto tiene un nivel de credibilidad total, no solamente porque yo creo en la buena fe, en la verdad que esgrime la Iglesia Católica, sino porque además es la institución más creíble y con mayor nivel de aceptación en cuanto a su palabra en el país. Un documento que ha sido enviado a el Papa Francisco para que no haya dudas de cómo se compromete la Iglesia como conferencia episcopal con el país y con su máxima autoridad, que es el Papa. En ese documento, José Luis, está relatado en detalle el nivel de la reunión del día 10 de noviembre en la Universidad Católica, en la que yo no estuve, no participé en esa reunión. Y ahí se hace claramente una explicación de quién hizo la llamada, por qué y quién la pidió, haciendo referencia a los facilitadores que fueron en ese momento la Embajada de Brasil, la Iglesia Católica, la Unión Europea. Ese es un contexto muy importante. En general, los periodistas preguntan sobre el testimonio de la expresidenta, está muy bien, pero ¿por qué no lo contrastan con el documento mucho más fiable que la declaración de la expresidenta de la Iglesia Católica, que detalla exactamente quiénes estaban, qué hacían, por qué preguntaron, por qué llamaron, quién llamó, quién pidió la llamada y qué planteó la pregunta? Y por supuesto mi respuesta tiene que ver con algo, José Luis. Yo le he dicho al fiscal que yo no voy a dar explicaciones que no tengo que dar.
y no tengo que dar explicaciones porque cuando uno hace las cosas correctamente, aceptas ir como testigo porque has sido citado, una vergüenza total, y le dices, me acojo al derecho al silencio, no porque tengas miedo a responder, sino porque le dices, ¿sabe, señor fiscal, de qué me está usted hablando? ¿De qué golpe de Estado me está usted hablando? ¿No recuerda usted que hay dos leyes, la 1266 y la 1270, que reconocen a nivel de Asamblea Legislativa Plurinacional el nivel constitucional incuestionable de la expresidenta? ¿Me viene usted a contar ahora que hay un golpe de Estado? Por favor. Bueno, y la segunda parte de la pregunta, ¿qué hacía usted el 7, 8, 9 de noviembre? Yo trabajaba, José Luis, como líder de Comunidad Ciudadana en la construcción de escenarios democráticos, en la protesta legítima y democrática del pueblo boliviano. Yo me sumé a las pititas, me sumé al pueblo boliviano movilizado en la calle, a las mujeres y hombres, y jóvenes sobre todo, que estuvieron allí, en términos de una acción pacífica. Hice varias participaciones y varias presencias en conferencias de prensa, en tweets y en una actitud clara que representaba el retrato de Comunidad Ciudadana que reivindicaba la protesta por el gigantesco fraude que nos había escamoteado el triunfo electoral y que llevó a la salida de Evo Morales. El día 10 de noviembre, Evo Morales renunció a las 4 de la tarde con 51 minutos. A las 6 de la tarde, la Conferencia Episcopal convocó a una reunión a los facilitadores para el diálogo en la Universidad Católica. Un testimonio de don Waldo Albarracín acá en esta emisora dice que él pudo llegar por los problemas tipo 6:30 de la tarde y que se hizo una llamada a Yanine Áñez para proponerle la presidencia del país y que Yanine Áñez aceptó. Poco después, entre las 6 y las 7 de la noche, Yanine Áñez hace declaraciones a Unitel como que había aceptado y que a ella le tocaba la sucesión presidencial. ¿Hubo alguna conversación que usted se haya enterado que en pocos minutos, entre 6:30 de la tarde, 6:45, haya decidido llamar a Yanine Áñez y proponerle la presidencia del país y que ella haya aceptado? Dos cosas, José Luis. Primero, no estuve en esa reunión ni tengo conocimiento directo de lo que ocurrió en esa reunión. Luego lo he conocido por terceras personas y por el documento de la Iglesia Católica. Pero entramos en un riesgo en presumir por la pregunta que esta es una ruleta y que a alguien de manera caprichosa se le ocurrió. Digo, a ver, pensaremos quién puede ser presidente de Bolivia. ¿Qué te parece fulano? ¿Por qué no Yanine Áñez? No nos confundamos, José Luis, no nos confundamos, no me refiero a ti ni a tu pregunta. Aquí estamos hablando de sucesión constitucional, de cumplimiento riguroso, estricto y respetuoso de la Constitución política del Estado. Y aquí hablemos de la acción que lleva a la conclusión constitucional de a quién le corresponde, no le toca por ruleta, ni por juego de cartas, ni por capricho personal. ¿A quién le corresponde constitucionalmente ocupar la presidencia? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque de manera artera, de manera intencional, con el objetivo de generar caos, violencia y guerra interna por un vacío de poder sin solución, esa era la idea equivocada de los perpetradores de, si pudiéramos hablar de golpe de Estado, la intención de golpe de Estado, es decir, la ruptura del orden constitucional, se le ocurrió a Evo Morales cuando renuncia. ¿Cuál es la lógica declarada públicamente por Adriana Salvatierra en un canal de televisión? Yo no renuncié por razones personales, dice Adriana Salvatierra. Lo hicimos por un acuerdo político con Evo Morales y con Álvaro García Linera. ¿Cuál era ese acuerdo político? Yo renuncio, dice Morales, renuncia García Linera, y para que la Constitución no pueda tener solución en la sucesión constitucional, renuncias tú, Adriana Salvatierra,
renuncia Borda y renuncia el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Medina Celi. Esa acción perpetrada con intención aviesa, con intención de interrumpir la sucesión constitucional, es la que genera casi el golpe de Estado que no se produjo. ¿Cuál era el golpe de Estado? El golpe de Estado era la interrupción del orden constitucional. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se rompió el orden constitucional? Porque para desgracia de ellos, la segunda vicepresidencia del Senado estaba en manos de la oposición. Y por lo tanto, la lógica de que al renunciar todos no había forma de tener un presidente, ¿cuál era el objetivo? Vacío de poder. ¿Con qué motivación? Violencia interna, la que se vivió la noche del 10 y la noche del 11 de noviembre, sobre todo en la ciudad de La Paz. En consecuencia, la pregunta no tiene sentido, José Luis. Es decir, eso no es una ruleta. No es que se pensó, ¿qué te parece, señora Áñez? ¿Usted estaría dispuesta? ¿Qué es esto? Por favor. Yanine Áñez fue presidenta constitucional de Bolivia por la razón elemental de que era segunda vicepresidenta del Senado y que por el reglamento interno del Senado, en el momento en que renuncia la presidenta del Senado y el primer vicepresidente, automáticamente ella se convierte en presidenta del Senado. Y en el momento en que ella se convierte en presidenta del Senado, automáticamente se recompone la línea de sucesión constitucional que aviesamente Evo Morales trató de romper. Y en consecuencia se soluciona el problema constitucionalmente. Ergo, no tiene sentido la pregunta de si llamaron o no llamaron, porque eso no demuestra nada. No demuestra nada. Podían haberla llamado o no llamado. Podían haberle preguntado en Trinidad, en La Paz, en Tarija o en el Beni. A ella le correspondía por sucesión constitucional, como me correspondió a mí cuando renunció Sánchez de Lozada, como le correspondió a Tuto Quiroga y le correspondió a Rodríguez Belcé cuando yo renuncié. No hay pregunta que tenga ningún tipo de sorpresa o de decir, mira esa llamada, demuestra. No demuestra nada. Demuestra la evidencia de la legalidad incuestionable de la presidencia de la señora Yanine Áñez. El reglamento de la Cámara de Senadores dice también que la presidencia de la Cámara de Senadores va a ser ocupada por la mayoría de senadores de un partido. La mayoría no estaba en los demócratas, sino en el movimiento al socialismo. ¿Cómo se salvó ese tema? Por una razón elemental, porque la ley tiene un momento en el que tú estableces una regla y otro momento en el que se produce una situación excepcional. Cuando tú tienes una norma que dice que quien te sustituye en la presidencia del Senado es, en este caso, en la sucesión, la segunda vicepresidencia, la legitimidad de la presidencia del Senado está claramente establecida por la norma. Voy a hacerte una analogía comparativa. En la hipótesis planteada sobre esa lógica, tú podrías decir, ¿por qué la sucesión constitucional va a recaer en manos de alguien de la oposición si no ha recibido el voto popular de quien renunció? Esos acontecimientos que son excepcionales se resuelven de manera excepcional a través incuestionablemente de la ley que así lo contempla. La ley, que es sabia, establece condiciones generales. La presidencia del Senado será ocupada por la mayoría en condiciones normales. En condiciones excepcionales, cuando renuncia el presidente, se produce la sucesión constitucional. En condiciones excepcionales, cuando renuncia el presidente del Senado, viene a quien le toca de manera incuestionable. La norma no establece la circunstancia en la que renuncia a la presidencia del Senado. Y la pregunta es, ¿por qué renunció a la presidencia del Senado? ¿Por qué renunció la señora Salvatierra? Por una tramoya política para romper la sucesión constitucional. Por lo tanto, cada norma tiene un momento específico que es de aplicación incuestionable. La señora Salvatierra y usted coinciden en una cosa, en que el 19
o el 20, 21 de octubre, 10 de noviembre, el movimiento al socialismo no iba a poder asumir la presidencia a través de la sucesión del Senado, de diputados, no iba a poder asumir la presidencia, porque la situación del país no era para volverle a decir a los bolivianos, bueno, se va Evo Morales y va a llegar otro del movimiento al socialismo. ¿Ocurre esa coincidencia? ¿Es certera usted en el momento en el que declara que ningún senador del MAS podía asumir la presidencia? Coincide con Adriana Salvatierra, que más o menos dice lo mismo en enero del 2020, explicando, ¿había ese momento, esa coincidencia? ¿Ustedes pensaban que en esas condiciones en las que estaba el país, nadie del MAS podía asumir la presidencia? Querido José Luis, somos personas inteligentes. ¿Qué valor tiene desde el punto de vista constitucional la opinión de Adriana Salvatierra, de Juan Pérez, de Carlos Mesa, de José Luis Aliaga? Son opiniones. Las opiniones que se hayan podido dar son irrelevantes. Lo que vale es la sucesión constitucional. Lo que vale es la constitución política del Estado. Lo que vale son los hechos. Los hechos determinan que cuando el presidente renuncia, ocupa el cargo el vicepresidente, y cuando éste renuncia, el presidente del Senado, y cuando éste renuncia, el presidente de diputados, y cuando éste renuncia, el primer vicepresidente del Senado, y cuando éste renuncia, el segundo vicepresidente del Senado. La sucesión constitucional no está sujeta a opinión. Tú puedes opinar que el gobierno del presidente Arce es un desastre o que es una maravilla. Eso no implica que el presidente Arce dejará de ser presidente porque tú opines que es un desastre el presidente Arce. No tiene ningún sentido la pregunta. ¿Qué opinaba yo o qué opinaba Adriana Salvatierra o el padre Scarpellini o la Unión Europea o los ciudadanos? La Constitución es clara y se tiene que cumplir. Y vuelvo a repetir, lo más grave del asunto no es la opinión de la senadora Salvatierra. Lo más grave del asunto es su reconocimiento de que hubo una tramoya para interrumpir el orden constitucional y que ella no renunció por razones personales o porque el pueblo boliviano estuviera a favor o porque yo estuviera en contra o porque yo estuviera a favor o porque me gustara o no me gustara. Ella renunció, como lo dice expresamente de voz propia, porque hubo un acuerdo espurio para destruir la sucesión constitucional con Evo Morales y con Álvaro García Linera. ¿Le consultaron a usted cuando se decidió llamar a la expresidenta Áñez para que asuma la presidencia? ¿Le consultaron si eso era constitucional, no era? ¿Le consultaron de alguna forma? No necesitan consultarme y la pregunta te la voy a responder claramente. Yo soy un hombre que cree en la democracia, que cree en la Constitución, que respeta la democracia y que respeta la Constitución. Pregúntamelo tú ahora a mí. ¿Crees tú, Carlos Mesa, que la expresidenta Áñez es la presidenta constitucional en el momento de la crisis? La respuesta es sí. La expresidenta Yanine Áñez fue presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, siguiendo rigurosamente la sucesión constitucional. Esa es mi respuesta. Continúo. A lo largo del gobierno de la expresidenta Áñez, yo he sido profundamente crítico a su gestión y he sido rigurosa y claramente contrario al disparate y al gran error que cometió de ser candidata vulnerando el mandato popular. Y lamento mucho que haya sido rodeada de personas descalificadas en su gobierno. Y creo que tiene que ser investigada. Y creo que el hecho de que haya sido una presidenta constitucional no quita sus responsabilidades y las que debe asumir ante la sociedad. Pero no nos confundamos, José Luis. No necesitas preguntarme qué opinaba yo. Yo en este momento afirmo, como he afirmado siempre y afirmaré hasta el día en que me muera, en que este gobierno, el de la señora Áñez, ha sido un gobierno constitucional cumpliendo rigurosamente la sucesión constitucional. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con la red Herbol. Le agradecemos por haber aceptado este llamado y por las respuestas que nos dio en esta corta entrevista. Muy amable. Gracias, José Luis. Simplemente un apunte final. Adelante. Yo quiero destacar el hecho
de que estamos en una discusión, obligados por las circunstancias, presionados por la persecución política de la que somos objeto, que es una vergüenza, no contra mí, no contra la comunidad ciudadana, contra 419,000 personas contagiadas de COVID, 113,000 personas contagiadas entre mayo y junio, justamente los meses en que estamos en esta cuestión política, y 3,034 personas fallecidas como producto del COVID. 50 bebés y 50 niños que han muerto desde enero de este año hasta junio de este año como producto del COVID. Esto es lo que al país le preocupa. Lo que a mí me parece vergonzoso es que Evo Morales, por buscar sus intereses personales, y Luis Arce, que está adecuándose a los mandatos de Evo Morales, en vez de luchar en serio contra el COVID y contra la pandemia, para no hablar de la crisis económica, están echando una cortina de humo con la persecución política de la que somos víctimas quienes somos parte de la oposición. Te agradezco muchísimo, José Luis, por la oportunidad. Muy buenos días. Preocupada por la situación que vive el país en general, muy preocupada por la apuesta en la que continúa la cúpula del MAS en este gobierno del señor Arce, ¿no? Y particularmente con lo que está viviendo tanto la expresidente Yanine Áñez, varios policías, porque también están ya en la lista, ¿no? Y en este caso muy particular, Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Carlos, ¿qué es lo que está pasando en este momento? He visto que ha habido pronunciamiento también de Comunidad Ciudadana, ¿no? Una emergencia en el partido. Hay muchas voces también de solidaridad, de adhesión a Mesa como persona. ¿Qué es lo que está pasando, Carlos? Gracias por la oportunidad, Maggie. Permíteme hacer una referencia muy importante. Mientras tú hacías la introducción, decías algo fundamental. La política y la confrontación que plantea el MAS de manera arbitraria está dejando de lado la realidad que le importa a la gente. En este caso fundamental, la salud y muy pronto la economía. Algunos datos que creo que son ilustrativos para darnos cuenta de cuán mal se está llevando a cabo el trabajo con la pandemia. Desde que comenzó la pandemia, Maggie, tenemos 419,000 contagios desde el marzo del año 2020 y 16,000 personas fallecidas, suponiendo que creamos en los datos oficiales, pero asumamos que son 16,000 personas fallecidas. El gobierno comenzó la persecución del llamado falsamente caso golpe de Estado en mayo, a principios de mayo de este año. Desde que el gobierno comenzó esa cacería de brujas, tenemos 113,000 contagios, es decir, de los 419,000, entre mayo y junio últimos tenemos 113,000 contagios y tenemos un total de 3,000 personas que han muerto víctimas del COVID en los meses de mayo y junio de este año 2021. Eso significa que en esos 2 meses hemos tenido el 27% de los contagios de toda la pandemia desde que comenzó el año pasado y el 19% de los fallecidos. Algo muy importante, el promedio histórico de la pandemia en cuanto a contagios es 900 personas por día desde el año 2019. Entre mayo y junio de este año hemos subido de 900 a 2,300 contagios por día. Y el promedio de muertes en el periodo completo de la pandemia, 34 por día. En los últimos 2 meses tenemos 63 fallecidos por día. ¿Esto qué quiere decir, Maggie? Que la situación es extremadamente grave. A esto se suma el hecho de que se han producido muchísimos contagios de niños por primera vez reportados, particularmente en Santa Cruz y en Cochabamba, chicos menores de 13 años que han sido contagiados por el coronavirus, situación que en el pasado, en el año 2019, no se había producido. Sobre esta realidad,
que no está controlada, que no está combatida adecuadamente, estamos ante la evidencia de un gobierno mucho más preocupado en perseguirnos políticamente, en generar falsedades y mentiras desvergonzadas, cuando el país está preocupado por situaciones extremadamente críticas que tienen que ver con nuestra salud y con nuestra vida. De ese tamaño es la irresponsabilidad del gobierno del señor Luis Arce, que le da preeminencia a la política por encima de su obligación de luchar contra el coronavirus. Carlos, las cifras que usted acaba de compartir con nosotros son muy importantes, porque nos permite tener también en claro la dimensión del problema, ¿no? A esto que uno puede decir qué barbaridad, la prioridad es la pelea política, el afán de acallar las voces de la oposición, se suma algo que para mí todavía complica muchísimo más el panorama que usted está exponiendo de manera tan cruda. La mentira, el cinismo, porque no es que es una pugna que se da entre fuerzas políticas, porque yo digo, porque yo pienso, porque estoy en contra de vos o vos estás diciendo una mentira. No, es la falacia, el cinismo con el que están en este tole-tole del golpe de Estado, cuando nos han demostrado, y no es que nos han demostrado, los que estamos aquí en Bolivia lo hemos vivido, ¿no? Yo estoy hablando como ciudadana, lo hemos vivido, no nos las han contado. ¿Qué fue lo que ocurrió? El vacío de poder que hubo, todos los antecedentes desde antes del 21F, ¿no? La acumulación, la renuncia, la anulación de las elecciones, el despido de los vocales, la convocatoria a nuevas elecciones, la huida del país, ese vacío de poder que se generó. Pues, digo yo, ¿cómo es posible que todavía hasta ahora, y más aún en los últimos meses, continúen con esta intención de imponer un relato a todas luces mentiroso? Y digo, allá la cúpula del MAS que quiera y algunos sectores del MAS que quieran persistir, pero me llama mucho la atención que está prácticamente como oficializado, ¿no? A mí en lo personal me choca mucho escuchar al presidente Arce con el tema de gobierno de facto, golpe de Estado y demás. La situación que vivimos, Maggie, y uno piensa, antes de hablar lo que voy a decir, en no exagerar, en no, colocarme en una situación dramática. La situación es uno de los momentos más vergonzosos de la historia judicial de Bolivia. Tú lo has descrito muy bien. La mentira flagrante, la mentira descarada, la tergiversación de los hechos que ofende no a quienes somos acusados, no a Comunidad Ciudadana, no a Carlos Mesa, sino al pueblo boliviano. Parece que el gobierno y sobre todo Evo Morales se olvidan de que millones, literalmente millones, no estoy haciendo ninguna exageración, de bolivianas y bolivianos se pronunciaron durante 21 días heroicos en las calles de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, etcétera, en los 9 departamentos del país, desde el momento en que se produjo el fraude del 20 de octubre del año 2019 hasta el momento de la renuncia y huida del país. Subrayo, Evo Morales huyó del país y dejó vacante el cargo, y ese es un elemento fundamental que cierra completamente lo que tú mencionabas, el vacío de poder intencionalmente generado desde su renuncia hasta la renuncia del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Y le quiere contar ahora este sistema judicial podrido, le quiere contar ahora esa mentira, esa posverdad, no a Carlos Mesa, no a Maggie Talavera, a millones de bolivianos que son testigos y son actores de lo que fue el fraude, de lo que fue el vacío de poder intencionalmente dejado por Evo Morales, de lo que fue el riesgo terrible de una violencia que podía haber desatado una guerra interna en el país en el periodo entre el 10 y el 12 de noviembre del año 2019, y lo que fue el esfuerzo extraordinario de la facilitación propuesta por la Iglesia, la Unión Europea,
el gobierno de España y Naciones Unidas, porque el proceso de mediación y de facilitación no solamente fueron los días 11 y 12 de noviembre, sino todo el periodo posterior del mes de noviembre y diciembre, en el que se establecieron acuerdos entre la Asamblea Legislativa, el gobierno constitucional de la señora Áñez y determinados sectores sociales para el nombramiento del Tribunal Supremo Electoral, para la ley de anulación de elecciones y para la ley de prolongación del mandato constitucional de autoridades. Este es el gran drama, la mentira gigantesca, el descaro que no tiene límites de decir cosas que faltan a la verdad y que tergiversan completamente los acontecimientos que realmente ocurrieron. Eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Y claro, uno puede decir, como dije hace un momento, allá ellos con su intención de mentir y de imponer. Pero lo que preocupa, Carlos, es ver que de manera también, pero así sin que se sonrojen, Ministerio Público, Poder Judicial, están siguiéndole la corriente y queriéndole dar cuerpo o legalidad, entre comillas, a ese relato mentiroso. Porque le voy a decir algo que leí ayer, dice la gente, ¿no?, de los comentarios. Yanine Áñez está detenida, algunos policías, y hay una lista, ya ni me acuerdo de cuántos, creo que son más de 100, ¿no?, convocados a declarar, entre ellos Carlos Mesa y muchos más. Sin embargo, hasta ahora no lo hemos visto al señor Morales sentado frente a un tribunal respondiendo por una de tantas acusaciones que pesan en su contra. No solamente eso, Maggie. Primero, subrayar lo que tú dices, precisando algo muy concreto. El Ministerio Público y el órgano judicial, Tribunal de Justicia y Tribunal Constitucional fundamentalmente, no es que le hagan el juego al gobierno y a Evo Morales, es que son empleados que obedecen órdenes y se han convertido en el martillo judicial que está persiguiendo a quienes han sido opositores o quienes estuvieron en el gobierno de transición, o a quienes somos hoy opositores al gobierno de Luis Arce y a las arbitrariedades de Evo Morales. Esa acción de martillo judicial les lleva sin pudor alguno, sin rubor alguno, a vulnerar elementos básicos en lo que son los interrogatorios y en establecer hechos ilegales como el que vive la expresidenta Áñez. Uno podrá opinar, y tú sabes que yo he sido fuertemente opositor a la expresidenta Áñez, creí y sigo creyendo que cometió un gravísimo error al presentarse como candidata, pero esa es otra historia. La expresidenta ha sido detenida con allanamiento ilegal de morada, sin haber sido convocada y sin haber sido escuchada. Se la ha detenido vulnerando todo lo que tiene que ver con un Estado de Derecho y un debido proceso. Y ahora estamos en el trance, yo he vivido el trance hace un par de días, de un interrogatorio que pretendía obviamente incriminarme. Yo fui convocado como testigo y las preguntas, todas las preguntas, son incriminatorias, o tratando de llevarme a contestar cosas que me incriminen a mí o que incriminen a terceros. ¿Sabes, con relación a tu pregunta sobre Evo Morales, el expresidente huido que perpetró un fraude, que organizó el vacío de poder para romper la sucesión constitucional, que escapó de Bolivia dejando vacante el cargo presidencial, por lo tanto ahí ya no hay debate, pretenden comparar la sucesión constitucional de Evo Morales sustituido por Yanine Áñez con la que yo hice de Sánchez de Lozada, o la que hizo Tuto Quiroga de Banzer, o la que hizo Rodríguez Belcé de Carlos Mesa. No tiene ninguna relación, porque en el caso de el señor Evo Morales dejó vacante el cargo y dejó un vacío de poder que impidió durante 48 horas que se pudiera llevar adelante esa sucesión. Pero, ¿sabes qué va a ser lo más irónico? Que lo van a convocar a Evo Morales como víctima del golpe de Estado.
No lo van a convocar para que explique Fondioc, para que explique Cutler, para que explique barcazas chinas. No. Lo van a convocar como víctima del golpe de Estado. Nosotros lo acusamos de fraude. Yo le abrí un proceso jurídico de fraude. ¿Qué es lo que pasó? A las 2 semanas de llegar el señor Luis Arce al gobierno, ya habían desestimado el caso sin ninguna otra consideración. Así estamos, Maggie. Creo que también es importante remarcar este dato que acaba de recordarlo Carlos, porque mucho se dice, y he escuchado voces del MAS, ¿no? ¿Cuál fraude? ¿Dónde está la denuncia? A ver, ¿no? Preséntenos, no hay nada. E incluso una interpelación, si no me equivoco, no me acuerdo ahorita de quién, directamente dirigida a usted, ¿no? Señor Mesa, ¿dónde está la denuncia? Por eso creo que es importante que usted refresque la memoria sobre esto. Se presentó una denuncia de manera formal y fue desestimada. Efectivamente, se presentó una denuncia de fraude y la evidencia del fraude está fuera de toda duda. Una evidencia que tiene que ver con una situación muy clara y muy categórica. El informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos, Maggie, el que se presentó en preliminar el 10 de noviembre, que fue la fecha en la que renunció Morales y huyó del país, y luego se completó el 5 de diciembre, no fue pedido por la oposición. Nosotros como opositores estábamos muy susceptibles con la OEA, porque el señor Luis Almagro había visitado en gran fanfarria, con banda, no solamente al presidente Morales en La Paz, sino que Morales lo llevó al Chapare, le pusieron una guirnalda de coca. Entonces, no teníamos la menor confianza en la OEA. Fue el gobierno de Evo Morales el que pidió el 22 de octubre, 2 días después de las elecciones, a través de una carta, que la OEA hiciera una auditoría vinculante. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pari, en la conferencia de prensa en la que se presentaba esa petición, dijo que él garantizaba que el gobierno de Bolivia iba a aceptar el fallo o el informe final de la auditoría pedida por Evo Morales. Eso es algo que ahora los masistas olvidan. Segundo, el informe de la OEA fue respaldado por la Unión Europea. La Unión Europea avaló y dijo que el informe había sido hecho con toda seriedad. Y las conclusiones de ese informe de la OEA, que son cruciales en este tema, tiene que ver con algunos aspectos claves. La auditoría detectó, Maggie, una manipulación dolosa. Dice, no hay la palabra fraude. ¿Qué quiere decir manipulación dolosa? Manipulación de mala fe, manipulación que es comisión de delito, parcialidad de la autoridad electoral. En las actas, alteración y falsificación de firmas de jurados de manera significativa. En el procesamiento, manipulación y redireccionamiento de datos a servidores ocultos que no habían sido declarados oficialmente por el Tribunal Electoral, haciendo posible la suplantación de actas con participación directa o tolerancia negligente por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Esto para que no haya duda. Primero, de quién pidió la auditoría. Segundo, del compromiso de su carácter vinculante. Tercero, del respaldo de la Unión Europea. Y cuarto, de las conclusiones que te acabo de leer. Sobre esa base, ¿qué más necesidad tiene uno de ello? Un informe que tiene más de 90 páginas y 7 anexos. Es que presentamos la denuncia de fraude contra Evo Morales, contra el Tribunal Supremo Electoral y contra otras autoridades que estuvieron involucradas en él. Ahora, claro, ya lo pasado ha pasado, no hay cómo volver atrás y corregir algunas cosas, porque digo, qué pena que todo ese proceso hubiera sido tan lento, el proceso ya de oficializar, de que se lleve adelante la denuncia por fraude electoral, de que hayan sanciones, porque lo inconcebible fue, Carlos, que este partido, el MAS, que era el protagonista, autor y que se iba a beneficiar con el fraude electoral, fue habilitado como si no hubiera pasado absolutamente nada en las nuevas elecciones convocadas ya para el año pasado. Yo sé, y estoy leyendo el libro de Toño Araníbar,
que es muy rico en datos, ¿no? Y ahí me refresca también la memoria, que muchas veces en Bolivia los acuerdos políticos han estado por encima de las formalidades, pero no por una mala intención, sino por tratar de resolver conflictos muy graves de manera pacífica y que no se llegara a una ruptura violenta o que volvieran las dictaduras, en fin, ¿no? Digo esto recordando la reflexión que estoy haciendo, que me parece inconcebible que el MAS hubiera sido habilitado como si no pasara nada para que participara de las elecciones. En fin, ya está, le han dado el triunfo al señor Arce sin haber corregido. Yo he sido muy crítica también con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral en ese sentido, sin haber corregido tantas fallas y observaciones que hubo al proceso que permitió que se realizara un fraude electoral, ¿no? Y aquí viene mi pregunta. Estamos en una situación para mí muy complicada, muy compleja, porque quienes deberían de ser garantes de que se haga justicia están, como usted dice, de empleados del MAS obedeciendo órdenes. Estoy hablando del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿no? E incluso la defensora del pueblo que ha salido a despotricar contra la iglesia, calladinga con el tema del COVID, donde se están muriendo todos los días la gente, ¿no? Pero sale a hablar de esto. Yo veo aquí un círculo vicioso difícil de romper por las vías democráticas mientras esté operando el MAS. La cúpula del MAS, a mi entender, Carlos, me puedo equivocar, puedo estar siendo injusta, no sé, no va a cambiar nunca. Su propósito no es democracia, su propósito no es concertación, es poder total, es control del poder total, ¿no? ¿Qué alternativas hay para romper este círculo vicioso? Porque como usted dice, tienen una capacidad de mentir. Estaba ahí la Unión Europea, la comunidad internacional, la iglesia, todo el mundo. No vale ninguna palabra más que la de ellos. Yo me he dado el trabajo de tomar apuntes de todo el relato que hace la iglesia en el informe que ha presentado, que incluso lo he elevado al Papa, y está clarísimo. Y ahora le escuchamos a Adriana Salvatierra, a la señora Morales, a todo el mundo, desdiciéndose de cosas que han hecho, que están grabadas públicamente, ¿no? Y me voy a acordar de algo que no quiero dejar de lado. Teresa Morales dice en una de las declaraciones, y no hace mucho, que ella y Adriana Salvatierra tuvieron que ser las que fueron al llamado para la concertación, ¿no?, que estaban tratando de hacer con la iglesia, porque ninguno de los otros exministros se animaba, estaban con miedo de ir y fueron las dos mujeres, ¿no? O sea, estoy planteando ahí de cómo había este juego dentro del mismo MAS, sin dejar, además, por fuera un elemento que me parece clave en esa cronología que hace la iglesia. Es el ministro Canela, que era ministro de Comunicación en su momento, el primero que contacta y comunica buscando un acercamiento cuando estaba la convulsión, todavía Morales de presidente. Entonces, a lo que me voy es que no van a cambiar, Carlos. Y lamentablemente tienen a estos operadores en la justicia y en la fiscalía llevando adelante, pero a un ritmo increíble estos procesos. He visto que en la Asamblea incluso están habiendo procesos de 2009, 2000 no sé cuánto, ¿no?, porque estaban congelados. Nos van a llenar de procesos judiciales. Maggie, la respuesta la tiene que dar cada uno de nosotros en la medida del lugar que ocupa, de las posibilidades que tiene y de la estructura con la que cuenta. Tu pregunta es pertinente. Es evidente, y coincido contigo, que parece que lo que tú dices no tiene contraste, que el MAS no va a cambiar nunca. Cuando Arce llegó al gobierno, Choquehuanca hizo un discurso conciliador y dijo que había que buscar la paz y la reconciliación. Y Lima, a las pocas semanas, un par de semanas después, dijo que había que modificar la justicia porque tanto Choquehuanca como él reconocieron que la justicia estaba podrida y que tiene que cambiar. No pasaron 5, 6, 7 días desde la declaración de Lima
para que se echaran atrás, porque en el contexto político quien manda en este país es Evo Morales, que está enfermo de poder, que está obsesionado con volver a la presidencia y que está dispuesto a sacrificar a Bolivia entera si es necesario, como ya estaba dispuesto cuando huyó y cuando le pidió a sus correligionarios que bloquearan las ciudades y que las quitaran el abastecimiento. Un expresidente con un pedido criminal ya te puede dar una idea de a dónde vamos. Cuando te dije al principio, cada cual en el lugar que ocupa, ¿qué estamos haciendo en Comunidad Ciudadana? Estamos denunciando los temas, estamos haciendo peticiones de informe, estamos cuestionando la realización de los juicios de responsabilidades que tienen que adecuarse constitucionalmente a la nueva norma constitucional. Y en mi caso, Maggie, estoy poniendo la cara a riesgo de ser detenido y no me voy a ir, y debe ser este el 7º o el 8º proceso que sufro, y en general se comenta sobre mí muchas cosas. No sé si se han dado cuenta que desde 2005 Petrocontratos, Camargo Correa, Quiborax, acusaciones falsas de una cuestión irregular en un departamento, misiles, gastos reservados, ahora el tema de golpe de Estado, siempre he estado presente, siempre he atendido a las peticiones de informe, o peor que eso, a los interrogatorios. He estado en la fiscalía N veces, he sido interrogado N veces y he vuelto a ser interrogado ahora de manera arbitraria, y he puesto la cara y la voy a seguir poniendo. Esa es mi responsabilidad. No voy a salir del país como el señor Evo Morales huyendo en un avión extranjero. Y esto es lo que puedo yo hacer, denunciarlo y denunciar y acusar a Evo Morales y decirle que mienten y decir algo que es increíble. Tú sabes que en el interrogatorio que me sometió la fiscalía no había una sola pregunta vinculada al informe de la Iglesia Católica. El informe de la Iglesia Católica, que es demoledor, que está respaldado obviamente por la presencia de la Unión Europea, por las Naciones Unidas, por el gobierno de España, libre de toda sospecha de ser antimacista. Por el contrario, el PSOE y Podemos tienen una gran vinculación con el gobierno del MAS. No hay una sola pregunta, todas las preguntas eran: la señora Teresa Morales dice no sé qué, usted cambió de opinión no sé cuántos. Si te leo el cuestionario te quedas paralizada de la grosería, del sesgo de las preguntas, y todavía te plantean y dicen, no quiso responder. No, yo puse un alegato. No creo en este juicio, esta es una patraña. ¿Cómo se puede abrir un juicio de golpe de Estado cuando hay 2 leyes de la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen la constitucionalidad del gobierno y de la Asamblea Legislativa? Esta es la realidad. ¿Cuánto duró ese interrogatorio, Carlos? ¿Cuántas preguntas le han hecho? Me llama la atención lo que usted dice, que todas las preguntas estaban con este tono acusatorio y que en ningún momento tomaron como elemento, entre muchos otros, que me imagino han quedado también a la margen, el informe de la Iglesia Católica. Fueron 54 preguntas, todas ellas la parte vinculada a las reuniones del 11 y 12 de noviembre sobre la declaración totalmente falsa de la señora Teresa Morales que hizo en el periódico La Razón, cuya línea de pensamiento conocemos todos. Y las otras preguntas estaban basadas en las declaraciones o la lectura que hizo la expresidenta Yanine Áñez, con errores muy gruesos. Incluso se confundían en las preguntas al decir fulano de tal lo llamó para preguntarle tal cosa, cuando en realidad era otra persona la que me había llamado, y eso está claramente establecido en el documento de la Iglesia. La Iglesia no tiene un solo error en las precisiones que hace de todos los acontecimientos, y el informe de la Iglesia, como tú lo has leído, como lo ha leído toda la opinión pública, hace algo muy importante, Maggie, que es el proceso político de pacificación, el proceso de mediación o el proceso de facilitación, como lo llama la Iglesia Católica, no se llevó a cabo los días 11 y 12 de noviembre en la Universidad Católica. Comenzó, como tú lo has recordado, cuando Manuel Canelas, ministro de Comunicación de Evo Morales, se contacta con la Iglesia para, sobre la grave situación que se estaba viviendo, la Iglesia participe en un proceso de pacificación del país. Y la Iglesia comienza con el fraude gigantesco del 20 de octubre, del 20 de octubre del 2019 y termina el 20 de enero de 2020, porque el proceso comienza
con el fraude y termina con la ley 1270 y con la lectura y aceptación de la renuncia de Morales y de García Linera, porque parece que los masistas se olvidan que el MAS, que controlaba 2/3 de la Asamblea Legislativa, aceptó formalmente por votación la renuncia de Morales y de García Linera en el plenario de la Asamblea Plurinacional. Ese informe de la Iglesia ha sido totalmente prescindido, despreciado, no tomado en cuenta por quienes están preparando no solamente el interrogatorio que me hicieron a mí, sino obviamente me imagino el que van a hacer al conjunto de los testigos o acusados que son parte de esta casa de brujas, de esta inquisición brutal a los que estamos siendo sometidos. Carlos, quiero hacerle ahorita dos preguntas, una tras de la otra. Primero, ¿qué acción van a tomar ustedes? ¿Cuál es la línea de acción que van a seguir en el caso específico Carlos Mesa, ¿no? Y segundo, ¿qué tareas inmediatas corresponden hacer ya articulando con otras fuerzas, sean políticas, instituciones, la misma iglesia, la misma comunidad internacional, que sé que está preocupada por lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Pensando en lo central, la estabilidad política, y después voy a cerrar mi pregunta después de esta respuesta con la preocupación central que tiene que ver con la vida y la economía de los bolivianos. Yo no conozco, Maggie, en mi vida otro camino que la democracia, la ley y el Estado de Derecho. Es lo que he defendido a lo largo de mi vida pública como periodista, como historiador, como profesor universitario, como vicepresidente, como presidente, como líder de la oposición. ¿Por qué te digo esto? Porque no va a ser a través de la violencia ni va a ser a través de promover desestabilización que yo en particular voy a responder. Yo voy a responder denunciando, como lo he hecho en una conferencia de prensa hace 4 días, comunicándole al país el detalle de la carta que le presenté a los fiscales para denunciar que este es un juicio totalmente falso, y en ese contexto actuaré democrática y constitucionalmente. Denunciaré, por supuesto, como persona que está afectada, a la posibilidad de ser detenido, el riesgo de ser detenido ante la comunidad internacional y ante los organismos de derechos humanos. Pero lo más importante, lo que me están haciendo no se lo están haciendo a Carlos Mesa, y yo no quiero personalizar. Lo que le están haciendo es un daño a la democracia y están menoscabando, están despreciando, están desconociendo la movilización de las pititas, la movilización democrática de millones de bolivianas y bolivianos que se pronunciaron y que hoy día están indignados, no por Carlos Mesa en particular, sino por lo que representa esta vejación, esta violación sistemática a la libertad, a la democracia y a los derechos de todos. Y esto es algo que yo quiero representar. No hablo a nombre mío, hablo a nombre de quienes creen en la democracia. Tu segunda pregunta. Yo creo que es fundamental que las fuerzas democráticas de Bolivia, la oposición parlamentaria, por supuesto, la oposición que conforma Comunidad Ciudadana y Creemos, los líderes subnacionales, gobernadores y alcaldes de oposición, y quienes son activistas de la defensa de la democracia, deben decir su palabra. No por mí, no por Comunidad Ciudadana, porque lo que está haciendo el gobierno de Arce, manejado por Evo Morales, es la posverdad, la mentira sistemática, la distorsión completa de la verdad y de la realidad, tratando de decirle al mundo que hubo un golpe de Estado cuando lo que hubo fue un fraude, tratando de decir que hay una responsabilidad de golpe de Estado. Si hay alguien que quiso interrumpir el orden constitucional, se llama Evo Morales, al dejar el vacío de poder intencional. Y hay que recordar, habría que escarbar en los archivos, no sé si la señora Eva Copa o alguna otra persona, no me atrevo a hacer la afirmación, dijo después de que se había instalado ya la Asamblea Legislativa con el nuevo gobierno de Yanine Áñez, que la lógica y la estrategia del MAS no era solamente la renuncia de Morales, García Linera, Salvatierra, Borda y Medinaceli,
que es el primer vicepresidente del Senado, sino que incluso se planteaba la posibilidad de que renunciaran todos los parlamentarios del MAS para dejar vacío también el Parlamento, la Asamblea Legislativa, y ahí sí que te cortaban completamente toda posibilidad. Afortunadamente eso no ocurrió, pero de ese tamaño es quienes son responsables del verdadero intento de interrupción del orden constitucional, cuyo protagonista principal fue Evo Morales. En lo personal no me queda la menor duda que la apuesta fue jugar al vacío de poder y que después la gente estuviera saliendo pidiendo a gritos que por favor vuelva el señor Morales a poner orden y pacifique el país. Solo que la estrategia no le funcionó. Eso es lo que creo en lo personal, no encuentro otra explicación, ¿no? Y lo que lamento mucho es que no haya de verdad fuerzas dentro del mismo MAS que sean más poderosas que esa cúpula, que estoy convencida que no es la mayoría del MAS, ¿no? Pero es la que tiene más fuerza. Digo que la única forma que el MAS tiene de salvarse es develando que esto fue realmente una imposición, que hay una cúpula que es la dueña del partido. En fin, uno podría hablar muchísimas cosas, pero eso es algo que compete al propio MAS. Lo que sí es, si el MAS persiste en sobrevivir como fuerza política como lo está haciendo, yo no sé si amerita o tiene todavía derecho de estar en una disputa y en el juego democrático, ¿no? Si está haciendo de todo para minar esta democracia. En fin, reflexiones que van al margen. Pero no quiero terminar esta conversación, Carlos, sin volver a un tema que me parece central y que creo que es importante que, desde, como usted dice, desde cada uno de los lugares donde nos movemos, remarquemos, subrayemos y lo pongamos como tema central. El gobierno no va a dejar, esa cúpula del MAS no va a dejar de lado su afán, porque su propósito es poder total, no importa a costa de qué. Mire que no le importa ni la pandemia, con eso ya, pucha, uno dice mucho, ¿no? Pero, remarco, allá ellos con su propósito, hay un tema central. Salud, economía. Dos problemas tremendos y uno, caramba, no hay alguien que no tenga un familiar, un amigo, un colega de trabajo que no haya vivido este drama de la pandemia, que no esté viviendo en este momento el drama de la pandemia. Las cifras que usted ha compartido y que por favor le pido, las repite en este momento, ¿no? Son por demás elocuentes para decir al gobierno, obligarlo a que tome como prioridad esta agenda. Y no va a ser con cartitas, digamos, no va a decir, por favor, tiene que haber una presión desde la sociedad civil, desde diferentes sectores y actores de la sociedad civil, que presiona al gobierno para que, por favor, ¿no?, deje de estar en este tema político. Si quiere, después retomará su pelea, pero ahorita se trata de salvar vidas y de salvar la economía de los millones de bolivianos que están con gravísimos problemas. Sí, yo coincido contigo, Maggie. Yo creo que lo fundamental para el país, para la gente, no son estas acciones de persecución, porque además no se trata de una pelea política. La pelea política la haces cuando estás en igualdad de condiciones, cuando tú tienes dos fuerzas equivalentes. Aquí lo que hay es una persecución descarnada, brutal, aprovechando el poder del Ejecutivo y el poder del Judicial y el poder del Legislativo, que nos están acorralando sin ninguna posibilidad. Pero vamos al punto, tú tienes toda la razón. A la gente eso no le interesa, porque la gente está buscando respuestas a sus problemas vitales, a no morir, a no ver morir a tus seres queridos, a no enfermarte y a tener una solución económica. Las cifras que tú me pedías. Desde marzo del 2019, cuando comenzó la pandemia, tenemos voy a redondear. 2020. Desde el 2019, desde que comenzó, perdón, tienes razón, disculpa, desde 2020, estoy mal, estoy confundiendo. Sí, tienes toda la razón, desde el 2020, desde marzo del 2020, redondeo cifras, hemos tenido 420,000 personas contagiadas y hemos tenido 16,000 fallecidos. Solo en el mes de mayo y junio del 2021 hemos tenido 113,000 contagios
y 3.000 fallecidos. ¿Qué quiere decir? Que en los 2 últimos meses, mayo y junio del 2021, hemos tenido el 27% de contagios del total desde que comenzó la pandemia. Y hemos tenido el 19% solo en 2 meses desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. Esto es una cifra brutal. El promedio, esto es muy importante, el promedio durante toda la pandemia, desde marzo del 2020 hasta hoy, es de 900 contagios y 34 fallecidos. El promedio en mayo y junio de 2021 es 2.300 contagios contra 900. Hemos prácticamente triplicado, y 63 fallecidos contra 34. Es decir, hemos duplicado el número de fallecidos. En ese contexto, el gobierno del señor Luis Arce no está haciendo lo necesario, no está haciendo lo que debe para resolver el tema de oxígeno, de unidades de terapia intensiva, de vacunas, de pruebas de los diferentes contagiados, y está liberando parcialmente la posibilidad de que las gobernaciones y los municipios puedan hacer su importación, pero todavía no es una cosa total. Tenemos 2 problemas adicionales. Solamente se han vacunado el 20% de los que deben vacunarse. Se deben vacunar 7,5 millones de personas, y se han vacunado algo más de 1,5 millones, es decir, solo el 20% en primera dosis. Las 2 dosis la tiene menos del 7% de la población. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora? El ritmo de vacunación se ha reducido a la mitad. Comenzamos con un promedio de alrededor de 30,000 vacunas por día, y ahora estamos en menos de 13,000 vacunas. ¿Por qué está reducido el número de vacunas? Por 2 razones. Primero, porque no hay el número de vacunas suficientes que requerimos para la inoculación en los ciudadanos. Y lo segundo, que es lo más significativo, que no hay la demanda necesaria. Es decir, que la gente no se está vacunando a la velocidad que debiera. Hay centros de salud que de pronto tienen oferta de vacunas y no las reciben, y no reciben a pacientes que se vayan a vacunar, o centros de salud que no tienen vacunas y que tienen una gran demanda. Hemos pedido de manera insistente en que terminemos con esa limitación, que se pueda vacunar todo el mundo independientemente de la edad que tenga, que no se espere las edades porque no tenemos el número suficiente. Una razón muy importante, Maggie, una gran parte de la población tiene miedo a la vacuna, o no cree que la vacuna le hace bien, o peor, cree que la vacuna puede ser peor que no vacunarse. Y ese es un elemento muy complicado en el que el gobierno tampoco está trabajando adecuadamente para decirle a la gente: vacúnate, porque solamente si nos vacunamos todos vamos a superar el problema, como se está viendo claramente en Europa. En Europa hay países que ya están diciendo: podemos dejar de usar mascarillas en lugares públicos. Estados Unidos ha resuelto prácticamente la totalidad de su problema, y eso indica que la única solución para resolver el problema de la pandemia es la vacunación. De ese tamaño es el problema, Mario. Y en el tema económico podríamos hablar también largamente. Termino diciendo algo. Yo lo dije en la conferencia de prensa del pasado miércoles. El presidente Arce tiene que responderle a los bolivianos algo muy importante. ¿Está dispuesto Arce a sacrificar su gobierno, a llevar su gobierno al desastre, siguiendo las instrucciones de Evo Morales y siendo manipulado por Evo Morales y siendo usado por Evo Morales sin ninguna iniciativa propia? Morales está llevando al país al desastre por su enfermizo deseo de renovarse en el poder. Y Arce no está haciendo nada para liberarse de la tiranía de Morales, no solamente sobre Bolivia, sino sobre el propio presidente. Clarísimo. Nos hemos quedado con el tema pendiente de economía, que luego lo podemos tomar en una nueva conversación, Carlos. Pero además quería señalar, en este momento los datos los han dado aquí las autoridades del CEDES, el mayor número de pacientes que está en terapia intensiva es paciente menor de 50 años.
¿no? Así es. O sea, la población joven es la que sale a trabajar, es la que está en este momento aumentando los números de contagio. Y algo que me parece también inconcebible, y le he reclamado aquí a los niveles de gobierno departamental y municipal que no han hecho una fuerza común y más enérgica, es inconcebible que los médicos contratados especialmente para atender pacientes COVID en los famosos domos estén impagos desde hace más de 3 o 4 meses. Los médicos concursados en enero no tienen hasta este momento, al menos el dato que tenía hasta ayer, su memorándum de contrato. O sea, hay cosas que son urgentes y no se están tomando en cuenta. Querido Carlos Mesa, de verdad que le agradezco muchísimo por su tiempo y por supuesto vamos a estar en contacto y atentos a todas las informaciones que puedan seguir generándose. Muchas gracias, Carlos. No, por el contrario, Maggie, el agradecido soy yo, una oportunidad para poner en evidencia la grave situación que está viviendo el país, más allá de la política, en el tema de salud y economía. Es una satisfacción siempre conversar contigo. Gracias por la oportunidad. Esas fueron las palabras del expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, quien habló al respecto de la situación de Yanine Áñez y también de su declaración informativa ante la Fiscalía. Esto es lo que al país le preocupa. Lo que a mí me parece vergonzoso es que Evo Morales, por buscar sus intereses personales, y Luis Arce, que está adecuándose a los mandatos de Evo Morales, en vez de luchar en serio contra el COVID-19, para no hablar de la crisis económica, están echando una cortina de humo con la persecución política de la que somos víctimas, quienes somos parte de la oposición, declaró. Carlos Mesa compareció la semana pasada ante la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo dentro del caso denominado Golpe de Estado, que impulsa el gobierno nacional de Luis Arce Catacora, con el argumento de hacer justicia por los hechos de Sencata y Sacaba, que se desataron tras la renuncia y posterior salida del país de Evo Morales rumbo a México en medio de una crisis social y política en noviembre de 2019. El expresidente Carlos Mesa se acogió al derecho de guardar silencio y no respondió las preguntas de la Fiscalía, aunque no descartó que sea llevado hasta la imputación dentro del caso Golpe de Estado, que investiga un fiscal de materia para blanquear el fraude electoral que cometió Evo Morales, manifiesta Carlos Mesa. Dijo que el actual escenario de persecución es una vergüenza ante las 419,000 personas contagiadas, 113,000 nuevos contagios entre mayo y junio, cuando se ejecutaría la persecución. 3.034 fallecidos, 50 bebés y 50 niños que han muerto desde enero a junio de este año por coronavirus. En torno a la sucesión constitucional de Yanine Áñez, dijo que esta se produjo en medio de un acontecimiento excepcional, porque en condiciones normales la presidencia del Senado le corresponde a la mayoría, pero en una situación excepcional, cuando la presidenta del Senado renuncia, la presidencia viene a quien le toca de manera incuestionable. La pregunta es, ¿por qué renunció la presidenta Adriana Salvatierra? ¿Por una tramoya política para romper la sucesión constitucional? Por lo tanto, cada norma tiene un momento específico de aplicación incuestionable, indicó Carlos Mesa. Manifestó también que la sucesión no está sujeta a la opinión de alguien, sino a lo que dice la Constitución Política del Estado y los hechos que determinan que cuando el presidente renuncia, ocupa este cargo el vicepresidente, y si éste renuncia le corresponde al presidente del Senado, y cuando éste declina, al presidente de la Cámara de Diputados, y cuando éste hace lo mismo, al primer vicepresidente del Senado, y finalmente ante la renuncia de este segundo vicepresidente, le correspondía a Yanine Áñez, manifiesta Carlos Mesa. Afirmó que lo más grave del asunto no es que opine Adriana Salvatierra sobre si fue impedida o no de asumir la sucesión, sino que lo más grave es su reconocimiento de que hubo una tramoya
para interrumpir el orden constitucional y que ella no renunció por razones personales. Ella renunció, como lo dice expresamente de voz propia, porque hubo un acuerdo espurio para destruir la sucesión constitucional con Evo Morales y Álvaro García Linera. Durante esta entrevista, Carlos Mesa se formuló la pregunta él mismo: ¿crees tú, Carlos Mesa, que la expresidenta es la presidenta constitucional en el momento de crisis? La respuesta es sí, indica Carlos Mesa, que Yanine Áñez fue presidenta constitucional del Estado plurinacional, siguiendo rigurosamente la sucesión constitucional. Sin embargo, aclaró que durante toda la gestión del gobierno transitorio, él asumió un papel crítico y se declaró contrario al disparate y al gran error que cometió Yanine Áñez de ser candidata, vulnerando el mandato popular, y lamento mucho que haya sido rodeada de personas descalificadas en su gestión, y creo que tiene que ser investigada, y creo que el hecho que haya sido una presidenta constitucional no quita su responsabilidad y las que debe asumir ante la sociedad, manifiesta Carlos Mesa, quien asegura muy firmemente que defenderá que la presidencia de Yanine Áñez era un gobierno constitucional. ¿Qué opinan ustedes frente a las fuertes palabras de Carlos Mesa? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que manifiesta el expresidente Carlos Mesa y candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. No olviden dejarnos sus percepciones. Esta vez, al igual que Marco Pumari, Carlos Mesa sale a ratificar las declaraciones de Yanine Áñez en los momentos críticos de noviembre de 2019. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto sobre lo que manifiesta Carlos Mesa.